Shalom a todas. Sí, está prendido. Bueno, Shalom a todas. Lo que hoy vamos a ver es un poco de... Estamos viendo la saliota a Israel en parte. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Vamos a ver la cuarta y quinta aliyá, que es lo que las saliot que suceden. La cuarta aliyá empezó principalmente de gente que venía entre los años 1924 y 1931 y se calcula que más o menos llegaron 70.000 personas en esa aliyá, pero eran épocas difíciles acá en Israel. ¿Por qué? Porque eran épocas que todavía se estaba armando lo que iba a ser acá, no había muchas cosas no estaban muy claras, y también de los 70.000 que hicieron al día, 20.000 después se fueron, no se quedaron. Bueno, las cosas especiales que podemos decir tal vez de esta aliyá, la mayoría de la gente que llegó eran de Europa Oriental, o sea, principalmente gente que tal vez venían de la zona de Polonia, de por ahí, y ellos venían principalmente porque en Polonia hubo un primer ministro y un ministro de economía que puso impuestos muy muy grandes a gente de una situación económica media, lo que se llama de la clase media. Y entonces, bueno, por eso la situación económica de mucha gente se deterioró, y entonces muchos decidieron que iban a venir, se tenían que ir de Polonia. Por otro lado, en Estados Unidos, justo en 1924, cambiaron las leyes de migración y que limitaron mucho quienes podían llegar a venir a Estados Unidos. Entonces la gente que se tenían que ir de un lugar y tenían que llegar a otro, entonces muchos aprovecharon eso para venir a Israel. Hanna, está el micrófono acá al lado. Entonces, ¿está bien? Bueno, entonces, por un lado estamos diciendo sí que la tercera aliyá, entonces mucha gente viene por un problema económico. Es más, algunos llamaban la aliyá en nombre de ese político de Polonia que se llamaba Grabewski, que le llamaban la aliyá de Grabewski. Yo me acuerdo una vez el Rabo Penheimer, una vez de Argentina, me dijo que el ministro de Economía hacía que mucha gente se haga sionista. O sea, con lo que pasaba la economía en la Argentina, hacía que mucha gente se quería ir por lo que estaba ahí sucediendo. Y bueno, pasó también en Polonia. Por un lado, los judíos que se fueron de Polonia en esos momentos por estos impuestos, solo tienen que agradecer a este primer ministro y ministro de Economía que les hizo una situación económica tan mala que se tuvieron que ir de Polonia. ¿Por qué? Si se hubiesen quedado, hubiesen terminado en manos de los nazis. Exactamente, porque los que después se quedaron en Polonia, la gran mayoría terminaron muriendo en la Shoah, un poco menos de 20 años después de lo que sucedió ahí, ¿sí? Entonces, bueno, esta aliyá trajo que mucha gente venga y traten de hacer todo tipo de negocios nuevos y hacer todo tipo de comercios o pequeñas fábricas que empezaron a hacer, y eso es un poco de la aliyá esta, de las cosas en especial que tuvo. Y es la época también que las ciudades van creciendo mucho, por ejemplo Tel Aviv, Haifa, Yerushalayim, o sea que tienen mucha población que viene de repente, ¿entienden? Entonces Tel Aviv era una ciudad, acuérdense, en 1924, 1925, era una ciudad totalmente nueva que tenía 10 años de práctica, porque si bien Tel Aviv la fundaron, que 10 años menos, tenían 5 años de práctica Tel Aviv, porque Tel Aviv se fundó como ciudad que se llamaba Huzat Bait en 1909, pero durante la Primera Guerra Mundial habíamos estudiado que los turcos que dominaban acá expulsaron a todos los pobladores de Tel Aviv, los enviaron en un barco a Egipto, y la Primera Guerra solamente los turcos perdieron acá en Israel en 1917, que entraron los ingleses. Entonces en 1924-25
Desde que habían vuelto a Tel Aviv, desde que los británicos volvieron acá a la tierra de Israel, habían pasado solo 7, 8 años. O sea, era una ciudad muy nueva. Entonces, toda esta gente es la gente que va a construir estas ciudades, y la ventaja que tenía esta gente que venían de un lugar más o menos que sabían un poco hacer negocios, sabían trabajar, sabían más o menos conocían un poco lo que era la cultura europea, y de esa manera se fueron haciendo las ciudades aquí en Israel. Del punto de vista religioso, esta aliyá no tenía nada de especial. Está bien, si habíamos hablado que la primera aliyá era toda gente religiosa, prácticamente la que hizo aliyá en alrededor de 1880, 1882, por esa época. La segunda aliyá, que había sido mucha gente que justo era lo contrario, era gente que habían sido religiosos y dejaron de serlos porque querían hacer una revolución, querían revolucionar cosas y no encontraban dentro de la religión las posibilidades de desarrollar un mundo abierto y un mundo como ellos veían. Ya esta aliyá no es una aliyá que tiene algo de especial en el tema religioso, sino que tal vez en el tema de trabajo y de buscar algo mejor para los judíos. Con respecto al sionismo, ¿qué? Esta es la cuarta. Ahora, algo que es muy interesante, la tercera aliyá fue inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que ahí empezó ese periodo. Ahora, algo que sí es muy interesante es que, ¿qué es lo que sucede? Judíos a veces buscan mejorar su situación, o no buscan mejorar su situación, quieren seguir viviendo. Y hoy en día no pasa casi eso, pero a veces hay que escaparse de lugares. ¿Eran religiosos? No, los de esta aliyá no en especial. Generalmente el problema era que a veces gente religiosa, sacando la primera aliyá, no había gran apoyo del punto de vista religioso a la saliot. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona emigra de un lugar a otro? Tiene que rearmar muchas veces su entorno social, su entorno religioso. Uno conocía el Bet HaKnesset donde uno vivía, uno conocía al rabino, uno conocía la yeshiva donde uno vivía. Cuando uno va al lugar nuevo, a veces es difícil de adaptarse, o si uno no tiene lo que comer o no tiene dónde vivir, mucha gente no va a estar pensando dónde van a ir a estudiar Torah si no tienen lo que comer. Entonces eso es lo que pasa con inmigrantes en general. Eso es también una de las razones por qué millones de personas tal vez que eran religiosos en Europa, sobre todo en Europa del Este, en todo lo que era Polonia, Ucrania, Rusia, cuando llegaban muchos de ellos a otros países, dejaban de ser religiosos, y no era que dejaron de creer. ¿Entienden? Hay personas a veces que, bueno, les pasó algo en la vida traumático, dice, bueno, yo no es correcto lo que yo creía, pero a la gran mayoría no le pasó algo traumático que dejaron de creer. Sí les pasaron cosas traumáticas a muchos de ellos, pero no fue lo que les provocó abandonar su fe en Dios, o digamos desprestigiar o no honrar a la Torá. Pero se preocupaban por otras cosas. A mí me contaba mi abuela que cuando mi bisabuelo llegó a Argentina, que otros judíos le decían, no, acá ya no se acostumbran esas cosas. O sea, esto de ser de las cosas de la religión, del Bet HaKnesset, no, acá se vive de otra manera. O que se encontraba mi bisabuelo con otros grupos de judíos, le decía, ¿a dónde vas? Voy a rezar, y como que se reían de él. ¿Entienden? Entonces, y eso por un lado. Otras cosas más que les pasó a mucha gente, ya que hablamos un poco del tema, podemos extendernos un poquito más. Otra cosa que le pasó, si bien no todos los inmigrantes abandonaron la práctica del judaísmo, los inmigrantes, cuando por ejemplo llegaban al continente americano, ellos no sabían el idioma, y lo que aprendieron lo aprendían, generalmente hablaban un español, si era en Latinoamérica, era un español muy malo. Y los hijos de ellos que nacían ahí, en estas nuevas tierras, ¿qué es lo que veían? Que sus padres, desde el punto de vista económico, no fueron un gran éxito en su gran mayoría.
del punto de vista del idioma lo hablan muy mal. El lugar apenas que lo conocen, y muchos de los hijos de esta gente dicen, mis padres son del mundo antiguo. ¿Entienden? Que no se saben adaptar a este mundo nuevo. Entonces cuando los hijos veían que los padres eran así, muchos de ellos, o el 80 o 90% de los hijos de estas personas, si sus padres eran religiosos, ellos no lo eran. ¿Entienden? Porque los padres eran del mundo antiguo, del mundo de antes. Es un mundo que se acabó para ellos. Y después de la Shoah se acabó prácticamente no solo para ellos, se acabó para todos. Entonces eso fueron algunas cosas que provocaron. Entonces, las comunidades religiosas generalmente no alientan a la gente que se vaya a otro lugar, cuando una persona desde el punto de vista religioso está más o menos bien. Me acuerdo cuando yo hice aliyá, algunos rabinos me decían, no, pero bueno, venía a Israel, ¿dónde iba, no? Pero algunos decían, no, bueno, ¿y cómo vas a estar ahí? Entonces, y eso lo mismo pasaba en Europa, y pasaba en Polonia, y pasaba en otras comunidades, que generalmente los líderes religiosos no alentaron a sus fieles a irse a otros lados. Sacando cuando eran casos muy extremos, sí, a veces de peligro de vida, que ahí, bueno, algunos sí los alentaron. Pero, entonces, desde el punto de vista religioso, todo sigue quedando en Europa en esta época, fines de los años 20. Y acá en Israel prácticamente había muy, muy pocas yeshivot. Hoy leí una lista de cuántas yeshivot habían en Israel en esa época. En todo Israel, cuántas yeshivot había en la época del mandato británico, sí, que estamos hablando entre 1917 y 1948, como máximo 20 o 21 yeshivot en todo el país. Sí, 20 o 21 yeshivot en todo el país. Y algunas de las yeshivot tenían 15, 20 alumnos. No eran que eran 20 yeshivot de 500 alumnos cada una. O sea, acá en Israel que había, como se dice en Yiddish, Gurnish, nada. No había prácticamente nada, había muy pocas cosas. Y justo en esa época, es algo que quiero desarrollar un poco más, hasta ese momento no había ninguna yeshiva sionista en el mundo. O sea, las yeshivot que habían eran yeshivot clásicas, de estudio de Torah, pero no había ninguna de ellas que ideológicamente digan, bueno, nosotros, porque yeshiva sionista a veces se estudia lo mismo que las otras yeshivot, sacando pequeños cambios o pequeñas cosas, pero, ¿qué es lo que quiero decir? No había ninguna yeshiva que en forma abierta apoyaban el proyecto del movimiento sionista. ¿Entienden? A eso me refiero cuando estamos hablando de los años 20, principios de los años 20 del siglo XX. No había ninguna yeshiva en el mundo que en forma abierta digan, nosotros apoyamos al movimiento sionista y ser parte de él mismo y de lo que él pregona. Sí existía la ideología religiosa sionista, que ya el partido político ya había sido creado en 1902, que era el partido de la Mizrahi, que eran rabinos de Lita, de Lituania, que apoyaban la idea del movimiento sionista, y también habíamos ya hablado un poco del Rav Kook, que era que él también era un rabino que apoyaba la idea del movimiento sionista, y hubo antes el Natziv de Voloshim, que era el Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Voloshim, que apoyaba el movimiento Jovevet Zion, pero eso fue durante el siglo XIX. La Yeshiva de Voloshim se cerró más adelante, durante el siglo XX no vamos a escuchar de la Yeshiva de Voloshim, que había sido la primer yeshiva del modelo moderno, pero eso fue en el siglo XIX. La Yeshiva de Voloshim se cerró cuando el gobierno ruso quiso intrometerse en los contenidos que se iban a estudiar en la Yeshiva. El Rosh Yeshiva prefirió cerrarla. ¿Y qué pasa en los años 20, en esa época que está el día? ¿Quién vuelve de Europa después de la Primera Guerra Mundial? El Rav Kook. El Rav Kook, que había sido el Rav de los primeros asentamientos que se hicieron acá, que era el Rav de Yafo y de las Moshavot
entre 1904 y 1914, antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. Cuando él vuelve después de la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo lo nombran rabino de Jerusalén y al poco tiempo después lo nombran gran rabino de Eretz Israel. Y cuando él es... ¿Qué? Empezó después de la Segunda Guerra. Sí, de la primera. No, después en la Segunda Guerra ya no vivía el Rav Kook. Murió en 1935 el Rav Kook. Después de la Primera Guerra, durante la Primera Guerra, él no pudo volver a Israel por la guerra y estuvo en Europa como 5 años. ¿Está bien? 5 años él se quedó en Europa porque no pudo volver. Un segundo que quiero poner acá algunos datos. ¿Cuántos yeshivot hay hoy en Eretz Israel? ¿Qué, Hanna? Hoy en día, ¿cuántos yeshivot hay en Eretz Israel? Hoy en día, ¿cuántas yeshivot hay en Israel? El número exacto no lo sé, pero yo calculo que debe haber un poco más de 1000 yeshivot. Yo calculo. Calculo que sí, en total, los distintos tipos de yeshivot puede ser que haya más de 1000. Wow. Sí. Entonces dijo como en 1918. El Rav Kook volvió acá, si mal no me equivoco, creo que en 1919 volvió de Europa. Pero después tengo que checarlo, ¿sí? Ahora, en la época que empieza esta aliá, también el Rav Kook, justo el mismo año que empieza en 1924, ahí él crea la yeshiva Merkaz Rab. Pero él lo ve, el Rav Kook era una persona que hoy en día sería imposible, si queremos decir que alguien tome una educación para llegar a saber lo que el Rav Kook sabía, es prácticamente imposible. Es de uno de los iluminados. Vieron que hay rabanim a veces que recuerdan todo. Hace un año atrás falleció el Rab Obadia Yosef, ¿sí? Zikaron Tzadik Libraja. Que él todo lo que estudiaba se lo acordaba de memoria. ¿Entienden? Él podía saber lo que decía en miles de libros y dónde lo decía exactamente y qué es lo que cada uno dijo. Pero hay solo unos pocos que son así en la historia. Hay rabinos que saben lo que estudian y a veces se olvidan cosas, como todo ser humano normal, ¿no es cierto? A veces hay algunos iluminados que, aparte de ser rabinos, tienen una memoria excepcional. Y el Rav Kook era uno de ellos. Pero el Rav Kook no solo tenía una memoria y una capacidad de estudiar, sino como que tenía un alma muy, muy desarrollado. Podía escribir poesías, podía hablar en forma filosófica, podía ir a un museo y ver grandes dibujos de los mayores pintores de su época y también sorprenderse de eso, y podía ver la mano de Dios en la naturaleza y en todo lo que sucedía, y verlo como todo un canto de Dios. Y él tuvo la idea y quiso hacer una yeshiva muy, muy especial. Y que él dijo que él quería hacer una yeshiva merkazit olamit. O sea, la yeshiva central del mundo él quería hacer. Y las ideas de él, de la yeshiva merkazit, es que iba a ser una yeshiva que iba a influenciar a todo el mundo judío y en la cual se iban a estudiar todo tipo de cosas. Y él no hablaba de una yeshiva como todas las yeshivot. ¿Entienden? Él hablaba de una yeshiva que se una al pueblo de Israel, que se estudian todo tipo de cosas, que, o sea, no iba a ser lo mismo que se conocía como yeshivot. Eso era la idea que él tenía para hacer. Él funda la yeshiva se va a llamar Merkaz Rab, que funcionaba al lado donde era la casa de él, que es en el centro de la ciudad. Hay una calle que se llama Rav Kook, que es el Rav Kook Yafo, enfrente donde está Kikar Tzion. ¿Vieron donde se encuentra la calle Ben Yehuda con Yafo? A 30 metros de ahí estaba la casa del Rav Kook y ahí también él fundó la yeshiva, cuando al mismo tiempo el Rav Kook tenía la función de ser el primer gran rabino de todo el asentamiento de Eretz Israel, ¿sí? Que ahí se empezó a usar el término del Rabba Rashi. ¿Está bien? El gran rabino. Entonces eso era lo que
el puesto de Rav Kook y empezó con la yeshiva y que querían enseñar todo tipo de cosas. Pero en la época del Rav Kook la yeshiva se desarrolló muy poquito y siguió siendo algo muy chiquito y siguió siendo la única yeshiva sionista del mundo, de su momento. ¿Sí? En la época cuando el Rav Kook vivía. Pero, como vimos ya en otras veces, el Rav Kook veía que lo que hacían los jóvenes sionistas, por más que no eran religiosos, era algo de santidad y era algo que iba a servir para toda la nación de Israel, y él veía a los pioneros como algo muy muy elevado, y es algo que sí se transmitió en esa pequeña yeshiva que había de tal vez de 15 a 25 alumnos y no más, en la mayoría de la época de cuando el Rav Kook vivía, ¿no es cierto? Hoy en día decíamos, pero nosotras acá solo podemos ser 15 o 20 chicas a veces, ¿no es cierto? Entonces, y de acá va a salir una ideología, bueno, sí, de un grupo muy pequeño, y va a salir una ideología, pero ni siquiera en la época del Rav Kook se hizo algo muy fuerte. Un problema grande que había también cuando el Rav Kook vivía y después, fue que en Israel, ¿se acuerdan que les dije que el mundo religioso todavía seguía en Europa? Y acá en Israel, los que llevaban la bandera del desarrollo, de las nuevas cosas, ¿quiénes eran? Eran los jóvenes sionistas no religiosos. Entonces los jóvenes que crecían acá y que querían ver a alguien fuerte, alguien que hace algo, alguien que desarrolla cosas nuevas, ¿a quién veía? A los jóvenes no religiosos. ¿Y que veía? Que el mundo religioso solo se trataba de defender. Y cuando uno se defiende, lleva siempre la de perder. Entonces el mundo religioso cada vez perdía más y más y más adeptos en Israel, y también le pasaba a las yeshivot, que a veces jóvenes que estudiaban en yeshivot terminaban yéndose para el mundo no religioso, que parecía mucho más atractivo en aquella época. ¿Está bien? Y eso pasaba también en las yeshivot. Y como yeshiva sionista siguió siendo la única. Una vez que muere el Rav Kook, lo va a suceder ahí el Rav Harlap, pero enseguida vamos a hablar de esto. Tal vez ahora podamos hablar un poquito de la quinta aliyá, que es también en la época que el Rav Kook fallece. El Rav Kook fallece en 1935. La quinta aliyá se da entre 1933 principalmente, ¿sí? Entre 1930 y 1939. Y en esta aliyá uno de los principales factores que fue que los nazis subieron al gobierno. Y en una primera instancia los nazis dejaban salir a los judíos de Alemania, que era donde ellos dominaban. Los dejaban salir. Si el judío se quería ir, podía irse. O sea, los nazis no querían a los judíos, pero en una primera instancia no los encerraron a su gran mayoría y no los empezaron a matar. Si bien tal vez algunos presos políticos habían, o algunos judíos sí los encarcelaban y les sacaban sus derechos, pero la gran masa de judíos eso no pasaba, solo iban viendo como de a poco cada vez hay otras leyes en contra de los judíos. Muchos de ellos se levantaron y se fueron, y muchos de ellos vinieron acá para Israel, porque se acuerdan que las puertas de Estados Unidos estaban prácticamente cerradas, entonces muchos de ellos venían para acá. Ahora, antes de que se establezca el Estado de Israel, hubo 3 olas de pogroms que hicieron los árabes que vivían acá, que salían a herir o matar judíos. En 1920-1921 fue la primera, en 1929 fue la segunda, y la tercera fue entre 1936 y 1939. O sea, cuando empieza acá la ola de pogroms de 1936, ¿qué es lo que provoca? Que la gente que quería venir, cuando es un lugar que está en peligro, que se escuchan malas noticias, ¿no es cierto? La gente no... ¿Qué? Se disuaden, no quieren ir, para que acá estoy mal, pero que me voy a ir a otro lugar que también está mal. Entonces eso provocó que un poco bajen la cantidad de olim, pero los líderes sionistas
no se dieron por vencidos en 1936, y digamos en 1937, 38 y 39, a la revuelta árabe. La revuelta árabe, parte de las cosas que decían por qué hacían esa revuelta era porque estaban en contra de que vengan judíos a vivir acá. Los judíos que venían a vivir acá se estaban escapando, muchos de ellos, de los nazis. Inglaterra ahí publica el Libro Blanco. Inglaterra publica el Libro Blanco, que es todo tipo de leyes que ellos hacen, y entre ellos prácticamente cierran la aliyá a Israel, solo dejan un número pequeño de gente que pueda hacer aliyá. Los jóvenes sionistas y los movimientos que dominaban el movimiento sionista dijeron no podemos aceptar algo así. Entonces lo que dijeron decidieron vamos a venir en forma ilegal a Israel, o sea sin el permiso de los británicos, y venían en barcos, en todo tipo de barcos que trataban de llegar a las costas de Eretz Israel, y muchos olim también llegaban hacia Israel, otros los ingleses los agarraban en alta mar, y fue una lucha con los ingleses prácticamente hasta que empezó la Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra casi no vamos a escuchar, por lo menos a partir de cuando empiezan las grandes matanzas, que hay barcos que salen de Europa para acá, para Israel con olim. Y después de la Segunda Guerra vuelve otra vez el mismo esto, que los ingleses no dejan hacer aliyá, incluso después con todo lo que pasó en la Shoah, y siguen enviando los barcos de inmigrantes clandestinos. ¿Está bien? Que eso es lo que se lo llama como aliyá bet. O sea que estaba la aliyá alef, que es la aliyá con ishur, con un permiso, y estaba la aliyá bet sin ningún ishur, sin ningún permiso de los británicos. ¿Está bien? El judaísmo de Alemania, si hablamos de religión, esto ya lo hablamos otras veces. El judaísmo de Alemania se alejó de la religión ya a principios del siglo XIX. En su gran mayoría no eran judíos, como lo que se puede decir, comprometidos con el cumplimiento del Shabbat o de los preceptos en forma estricta. No quiere decir que no eran, que dejaron todo, pero digamos en su gran mayoría no eran judíos religiosos, y el sionismo en general tampoco agarró mucho ahí en Alemania, pero bueno, otra vez, la cuarta aliyá se escaparon de la situación económica de Polonia, la quinta aliyá se escapaban en su gran mayoría de los nazis. Cuando la idea del sionismo en un principio, cuando Herzl quiere hacer el movimiento sionista, dice que Israel sea un miklat batuach, que sea un refugio seguro para los judíos del mundo en el momento que lo necesiten. O sea que algunos que tuvieron la idea sionista era el ideal, ¿no es cierto? Que los judíos volvamos a nuestra patria ancestral. Habíamos visto los rabinos, Kalischer, por ejemplo, o Guttmacher, o todo tipo de rabinos, que era por algo de Torah, tenemos que volver a Israel. Hubo otros líderes sionistas, otros pensadores líderes sionistas que pensaban que tenemos que vivir como pueblo todos unidos, y las masas populares no venían ni por lo que decían los rabinos, ni por lo que decían los grandes ideólogos sionistas, sino las masas venían a veces cuando había apuro. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente. Un rab que tuve yo, el rab Ederi Zichrono Libraja, él me enseñó que los judíos no se fueron de ningún lado por su propia voluntad, que hasta de Egipto los echaron. Si ustedes leen la Torá, y dice que Paró los expulsó. O sea, cuando tenían que venir, hasta Paró los expulsó. Entonces generalmente las olas migratorias son por la fuerza y a veces no por propia voluntad o propia decisión. ¿Está bien? Bueno, entonces en esta época estamos hablando, viene la quinta aliyá, una ventaja grande que hubo. La gente de Alemania eran muy desarrollados, tanto en el tema de la industria y también muy desarrollados en los temas académicos. Entonces llegan cantidades de personas con título de doctor que llegaban de Alemania, y muchos de ellos entran en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
que se habría creado hace muy pocos años. También se creó después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? También surgió la Universidad Hebrea de Jerusalén, la primera universidad del país. Muchos de ellos entran ellos, muchos empresarios que sabían en Alemania fabricar hacen fábricas y todo tipo de cosas, y es una aliyá que va a ayudar mucho a desarrollar a Israel. ¿Está bien? Que esto es la época de la quinta aliyá principalmente. Los judíos que venían de Alemania, No solo Alemania, era Alemania, Austria y Checoslovaquia. ¿Se acuerdan que los nazis en un principio dominaron también, antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, ellos también dominaban Austria y Checoslovaquia, y no piensan que eran solo de ahí, también seguía llegando una parte grande de judíos de Polonia, que seguían viniendo los judíos de Polonia, que eran los que muchos de ellos se iban. Sí, ¿qué querías preguntar? que los que venían de ahí con sus títulos de doctor y eso llegaban a la Universidad Hebrea. Muchos llegaron, sí, muchos los captaron y otros tal vez fueron para el Technion. Cuando el Technion se fundó también en principios del siglo XX, y al principio hubo una discusión pública en qué idioma había que enseñar en el Technion, y hubo propuestas que en el Technion se tenía que estudiar en alemán. ¿Está bien? Eran todos de Alemania, los grandes profesores. Bueno, vamos a enseñar lo que sabe en alemán. Y hay que acordarse que gran parte del mundo del desarrollo industrial, uno de los principales lugares del mundo, era Alemania también, sí. Después también hubo una época, esa época también hubo una alía muy grande de chicos que se llamó Aliat HaNoar, que los jóvenes, estos chicos venían principalmente de Alemania y de Austria, padres que tal vez no tenían las fuerzas para salir incluso de un país que sabían que los perseguían como judíos, por lo menos querían que sus hijos tengan un futuro y los enviaron o aceptaban que sus hijos vengan en esta aliyá, que la gran mayoría de ellos llegaron estos chicos, muchos se integraron a todo tipo de kibutzim. ¿Sí? Así más o menos se iba armando, ¿no es cierto? Se iba armando la Mediná, pero otra vez si volvemos al Rav Kook, el Rav Kook sigue hasta su muerte siendo prácticamente el único que quiere un poco unir las dos partes, ¿entienden? Hay un mundo que existía, que era el mundo judío religioso, que ya conocían cientos de años que había en Europa, y había el mundo nuevo que se estaba formando de estos jóvenes que querían hacer un país y querían hacer el sionismo. El sionismo iba construyendo el país, el futuro país, eso no hay ningún tipo de duda. ¿Entienden? Como un escalón después del otro. Al principio solo compremos tierras y hagamos colonias agrícolas. ¿Está bien? Sobre todo la primera y la segunda aliyá. Solo se dedicaron a eso. Después empiezan ya tercera, cuarta y quinta aliyá a desarrollar las ciudades, desarrollar los comercios, desarrollar la industria, desarrollar las universidades. Hoy hablamos, ¿no es cierto?, hablamos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Technion. Si mal no me equivoco, los dos empezaron en los años 20, ¿entienden? Que el país en el camino, sin ninguna duda, lo desarrollaban principalmente los sionistas, que en su gran mayoría no eran religiosos. ¿Entienden? Los religiosos estaban defendiéndose a ver cómo hacían esto, y por eso algo que hay hasta hoy en día, que vieron que hay muchos rabinos que no son sionistas, o que no apoyan el movimiento sionista, no apoyan el Estado de Israel. ¿De dónde viene todo eso? Viene de esta época, de la época que les estoy enseñando. En la época de los años 20, los años 30, o incluso la época de la segunda aliyá, que era a comienzos del siglo XX, donde muchos rabinos veían que los sionistas verdaderamente no tenían nada que ver con la parte religiosa. Entonces muchos rabinos dijeron, esto es malo. Pero el Rav Kook dijo,
esto es algo sagrado, no solo que esto no es malo, esto es sagrado. Simplemente hay que tener paciencia hasta que los contenidos del judaísmo entren en este movimiento. Esa era la enseñanza del Rav Kook, ¿entienden? Algo de él era un visionario, o sea, algo de a muy largo plazo es lo que está hablando el Rav Kook, ¿entienden? Muy, muy largo plazo. Entonces, bueno, una vez que él muere, lo sucede en la yeshiva el Rab Harlap, y como Rab Rashi de Israel, el Rab Harlap, que lo sucedió en la yeshiva, quiso ser elegido, pero lo traen desde Irlanda al rabino Yitzhak Eitzik Alevi Herzog, el abuelo de Yitzhak Herzog, ¿sí? Que hablamos en algún momento de él, del jefe de la oposición parlamentaria de Israel, Yitzhak Herzog. Su abuelo lo traen como Rab Rashi de Israel cuando muere el Rav Kook. Y el Rab Herzog era súper sionista. Es más, vieron que les cuente el libro blanco, ¿no es cierto?, que no dejaba hacer aliyá. El Rab Herzog lo hace en un acto público, lo rompe en pedazos, el libro blanco que no dejaba hacer aliyá. Pero el Rab Herzog no funda una yeshiva, se ocupa de las cosas y apoya el sionismo, siendo el Rab Rashi de el asentamiento judío en Eretz Israel, y después fue el Rab Rashi del Estado de Israel, cuando el Estado se crea. En la yeshiva sigue el Rab Harlap. Sí. ¿De dónde viene el Rab Herzog? De Irlanda. Era el gran rabino de Irlanda. O sea, vino especialmente, lo conocían, era un rabino que también tenía un doctorado de la universidad. Él hizo una investigación de biología sobre de dónde venía el color celeste del tzitzit. Vieron que la Torá nos dice que en forma original el tzitzit tiene que tener un hilo celeste. Hizo una investigación de biología, hizo un doctorado, investigó eso el Rab Herzog. Era Rab y doctor, eran las dos cosas a la vez. Ahora, es muy interesante que en la única yeshiva sionista del mundo, en un principio había muy pocos alumnos. Uno de esos alumnos, ve que no hay ningún tipo de educación de yeshiva y sionismo para jóvenes. O sea, existía la yeshiva Merkaz Rab con sus pocas decenas de alumnos, y uno de esos alumnos se llamaba Moshe Tzvi Menkin, que después cambió su nombre por Moshe Tzvi Neria. Y él era alumno del Rav Kook, y cuando el movimiento Bnei Akiva, que se fundó como un movimiento juvenil, sionista y religioso, empieza a activar acá en Jerusalén en 1929, ahora cumplió años Bnei Akiva porque surgió en Lag BaOmer de 1929. Este alumno del Rav Kook, el Rab Neria, se une a este movimiento de jóvenes que quieren hacer una nueva generación de jóvenes sionistas y de religiosos orgullosos de también ser religiosos y sionistas. Y cuando el Rab Neria le cuenta al Rav Kook de lo que estaba haciendo, el Rav Kook le dice: En lecha davar kadosh mize. No hay algo más sagrado que lo que tú estás haciendo. Le dijo al Rab Neria. O sea, el Rab Neria recibió la bendición del Rav Kook de ser parte de ese movimiento sionista y religioso que se funda acá en Jerusalén. Y empieza a ser muy activo en el movimiento, escribe el himno del movimiento, trata de influenciar. ¿Qué? Bnei Akiva. De Bnei Akiva. O sea, el Rab Neria, el alumno del Rav Kook, escribe el himno de Bnei Akiva, empieza a ser uno de los grandes líderes de Bnei Akiva. Y eso durante varios años el Rab Neria empieza así. Después el Rab Neria, ¿qué vio? Que no había dónde estudiar. Los jóvenes, los niños, después cuando llegaban a la edad de 13, 14 años, no tenían dónde estudiar. Entonces él decide fundar la primera yeshiva de Bnei Akiva y hace una yeshiva para chicos de 13, 14 años. Y hay una canción del movimiento que dice que se levantó un grupo de Bnei Mitzvah,
que eran Bene Mitzvah, son niños de la edad de Bar Mitzvah, y dice que ellos decidieron cambiar el mundo. Y ese grupo hacen la primera yeshiva de Bnei Akiva, digamos, para niños, que tenía, o sea, la ideología, también esta ideología sionista que se va a crear en 1940 en Kfar Arroé, que en un principio, si mal no me equivoco, creo que eran 8 alumnos. Que así empezó el Rav Neria, que no lo llamaban Rav, lo llamaban Neria en un principio, porque lo conocían de Bnei Akiva, que es un movimiento juvenil, que es algo más informal. Entonces hace esa pequeña yeshiva, entonces iban a hacer eso. Al poco tiempo, o prácticamente no al poco tiempo, al mismo tiempo que el Rav Neria hace esta yeshiva, que esta era una yeshiva principalmente de la idea la agricultura y la Torah, porque se hace en Kfar Arroé, que era como un moshav religioso sionista. También ahí se crea acá en Israel, incluso creo que un poquitito antes, la primer yeshiva tijonit, que es yeshiva y estudios seculares juntos, en el mismo lugar, que va a ser la Midrashiyat Noam, que la yeshiva esta la hace el partido político el Mizrahi. ¿Se acuerdan que les dije en 1902 que se fundó el partido religioso sionista? Y ellos también, más o menos en la misma época que surge Kfar Arroé, ellos también hacen la primer yeshiva tijonit, que van a estudiar estudios seculares y estudio de yeshiva juntos. Al poco tiempo la yeshiva de Kfar Arroé, la yeshiva que funda el Rav Neria, la de yeshiva de Bnei Akiva, que en un principio solo estudiaban Torah y se ocupaban de agricultura, también pasaron a estudiar los estudios seculares y de yeshiva todo junto, en el mismo lugar. Y estos son lo que se dicen los comienzos muy discretos, ¿no es cierto?, de la parte de yeshivot de este movimiento, del movimiento religioso sionista. Algo más que podemos decir que es muy interesante, el Rav Kook tuvo un hijo que se llamó el Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook, Tzvi Yehuda, que es muy interesante. Cuando era la guerra de la independencia, él alentaba a los alumnos que tienen que dejar los estudios en la yeshiva y que tienen que ir a la guerra, hay que ir a defender al Estado que quiere crearse. Y la idea esta del Rav Tzvi Yehuda va a pasar a ser la ideología de todas las yeshivot sionistas hasta hoy en día, que los alumnos de yeshiva, por estudiar Torah, no están exentos de participar del esfuerzo de defender al asentamiento judío y al Estado de Israel. O sea, esta ideología viene desde el Rav Tzvi Yehuda, que así él expresó en 1948, cuando era la guerra de independencia. Y hasta hoy en día no van a encontrar que hubo alumnos que estudiaron en yeshivot religiosos sionistas, si siguieron siendo de la misma ideología, que por ideología no fueron al ejército. ¿Entienden? Es más, por ideología van al ejército. Se lo ve como una mitzvah. ¿Qué mitzvah hay? Hay una mitzvah de salvar todo judío que esté en peligro. ¿Saben lo que pasaría acá, no es cierto? Si la tzavá dice, bueno, una semana la tzavá se va, toda la tzavá está de paro, de huelga. La comida en la tzavá está muy fea, los sueldos en la tzavá son muy bajos. Declaramos una semana de huelga de todo lo que hace el ejército aquí. ¿Cuánto tiempo va a tardar a que todo este estado sea conquistado y que quieran expulsar o matar a gran parte de los judíos que están acá? Solamente tenemos que fijarnos lo que pasa en nuestro vecino del norte, en Siria, para tener la respuesta, ¿no es cierto? Que algo igual pasaría acá. O sea, Tzal, ser parte de Tzal es ser parte de una mitzvah. ¿Qué mitzvah? La mitzvah de... Hay dos. Una es la mitzvah de salvar todo judío que está en peligro. Eso es una mitzvah. Y hay otra mitzvah que el Rambam, Nachmanides, dice que tenemos la mitzvah de tener posición de la tierra de Israel. Y sabemos que si no tenemos la tzavá no podemos tener posición de la tierra de Israel. ¿Entienden? No estamos en Suiza.
aquí. Entonces, a través de eso, y bueno, y esas bases vienen ¿de quién? Del Rav Tzvi Yehuda. Más adelante vamos a hablar en otro shiur tal vez de las distintas formas de hacer la tzavá que ven los jóvenes que van a yeshivot religiosas sionistas, porque hay muy distintas. Y esta posición es muy interesante porque en 1948 el Rosh Yeshiva de Merkaz HaRav no era el Rav Tzvi Yehuda, era el Rav Harlap, el que sucedió al padre del Rav Tzvi Yehuda, y él decía, no, los que estudian yeshiva tienen que seguir estudiando. Pero la posición del Rav Harlap no fue aceptado, y de ahí en más todos los que son religiosos sionistas aceptaron la posición del Rav Tzvi Yehuda. Yo les dije que el Rav Tzvi Yehuda era el rabino personal de el Rav Bigón, que ustedes ven acá todas las semanas que les viene a hablar, quien fundó esta institución Mejón Meir y Mejón Ora, que el Rav Tzvi Yehuda, este que dijo en 1948 ahora, esto era el maestro del Rav Bigón que ustedes conocen, ¿sí? Así, directo. Era el maestro. Es más, el Rav Tzvi Yehuda le dijo que abra Mejón Meir. El Rav Tzvi Yehuda tuvo, Baruch Hashem, largos años de vida. Hoy en día estoy hablando en el Rav Tzvi Yehuda de 1948, pero el Rav Tzvi Yehuda murió en 1982, ¿entienden? Y Mejón Meir fue creado en 1974, más o menos, 1974, 1975, que ahora se festejan los 40 años del Mejón Meir. Cuando el Rav Tzvi Yehuda lo mandó al Rav Bigón, porque el Rav Bigón había hecho teshuvá. Sí, el Rav Bigón venía de un kibutz no religioso. Y había hecho teshuvá, entonces el Rav Tzvi Yehuda sabía que el Rav Bigón conocía cómo trabajar con gente no religiosa y veía que había mucha gente que se interesaba en judaísmo. Entonces el Rav Tzvi Yehuda le dijo al Rav Bigón, bueno, tenés que hacer algo especial para la gente que hace teshuvá. ¿Cuándo falleció el Rav Tzvi Yehuda? 1982. ¿Y él era qué era del Rav Bigón? Era el hijo del gran Rav Kook. El hijo del gran Rav Kook, que siempre se habla, era el Rav Tzvi Yehuda. Y el Rav Tzvi Yehuda era el maestro del rabino que ustedes, gracias a él, ustedes tienen donde estudiar. Y miles de espectadores pueden vernos, ¿no es cierto?, también. Bajón ahora. ¿Qué? No, propagandas después. ¿Está bien? Pero entonces eso es más o menos cómo va a ir. Ahora, algo interesante que pasó, que en el mundo jaredí de las yeshivot que no eran sionistas, hasta hoy en día la idea de la gran mayoría de ellos es que el que estudia Torah no vaya al ejército. Entonces, por eso van a ver la gran discusión. El que es muy religioso, ¿tiene que ir al ejército o no tiene que ir al ejército? Y bueno, depende quiénes eran sus maestros. Si sus maestros fueron todos los que salieron del Rav Tzvi Yehuda, es una mitzvah ir al ejército, no solo que hay que ir al ejército. Y sus maestros fueron del mundo jaredí, le enseñan que tiene que hacer lo imposible muchas veces para no ir al ejército. Solamente algunos rabanim jaredim dicen que el que no estudia en yeshiva sí tiene que ir al ejército. O sea, muchos jaredim dicen solo el que estudia en yeshiva está exento, porque ellos dicen que estudiar Torah también ayuda a la gente a defendernos de nuestros enemigos. Eso es verdad, pero nuestros sabios nos enseñaron que cuando hay realidades en la vida, que no hay que basarse en milagros para vivir. Entonces, si hay gente que nos quiere matar, no hay que basarse en milagros, que estudiando Torah no nos van a matar. ¿Entienden? Cuando Jacob tenía que encontrarse con su hermano, no, es importante estudiar Torah porque es una mitzvah y es la base de nuestra vida. Pero la Torah, cuando Jacob se tenía que encontrar con su hermano Esav, le mandó enviados para hacer la paz, se preparó para la guerra y después hizo también tefilá. O sea, tenemos que rezar a Dios que nos dé la paz, pero también tenemos que estar preparados por si esa paz no está y tenemos que tener cómo defendernos. ¿Está bien? Esa es la posición, digamos, esa es la discusión que hay entre el mundo jaredí y el mundo religioso sionista. Es una posición muy clara. El problema es que nosotros entendemos al mundo jaredí, pero si tenemos jaredim, religiosos sionistas y no religiosos, si nosotros los entendemos, pero no pensamos como ellos, los no religiosos que están acá no piensan como ellos y tampoco no los entienden. Ese es el gran problema y eso crea odio.
muchos no religiosos odian a los religiosos por el tema, ¿por qué yo tengo que ir al ejército y no puedo ir a la universidad? Y tu hijo, si quiere ir a la yeshiva y no ir al ejército, puede ir a la yeshiva. ¿Entiendes? Eso crea a mí me lo dijeron gente, me lo dijo a mí en forma personal gente no religiosa que hicieron el ejército conmigo. Que me decían que eso es lo que más les molesta. Y yo tengo un amigo que es jaredí, que creció conmigo, y que yo le explicaba esto, o sea, yo en el medio, ¿no es cierto? Le traía la idea giloní a mi amigo jaredí, y él no podía, digamos, no entender la posición no religiosa, que eso es parte de las distintas ideas que tenemos acá. Y bueno, por lo menos en este shiur vimos los últimos aliot antes de que se cree el Estado de Israel, cómo la parte religiosa se fue desarrollando acá, que dijimos que todo el mundo, lo poco religioso que había era jaredí, sacando una sola yeshiva. Y después, bueno, vimos un poco la posición frente al ejército del Rab Tzvi Yehuda. Y bueno, en la próxima clase tal vez vamos a empezar ya a hablar cómo se desarrolla el Estado de Israel y la parte religiosa a partir de la creación del Estado. ¿Está bien? Bueno.